Noé el egipcio, de Mika Waltari. Libro 15. Capítulo 7. Para ser equitativo, debo hablar aún de las buenas acciones de Horemheb, porque el pueblo lo alababa altamente considerándolo como un buen soberano, y desde los primeros años de su reinado lo clasificó entre los grandes faraones, porque intervino con los ricos y los nobles, porque no permitía a nadie ser demasiado rico ni demasiado noble, a fin de que nadie pudiese disputarle el poder. Y esto gustaba mucho al pueblo. Castigó a los jueces inicuos, les devolvió sus derechos a los pobres, y reformó la imposición pagando sobre el tesoro público los sueldos de los perceptores, que no tuvieron ya la posibilidad de presionar al pueblo para enriquecerse. Presa de una constante inquietud, recorría el país de provincia a provincia y de pueblo a pueblo, examinando los abusos, y su ruta estaba jalonada de orejas y narices cortadas a los perceptores que no eran honrados, y se oían en todas partes aullidos arrancados por los bastonazos. Hasta el más pobre podía exponerle personalmente sus quejas, y administraba justicia con una firmeza inquebrantable. Mandó nuevamente sus navíos a punto, y las mujeres y los hijos de los marineros lloraron de nuevo en los muelles, y se herían el rostro según la buena costumbre, y Egipto se enriqueció rápidamente, porque de cada 10 navíos regresaban por lo menos 3 cargados con grandes tesoros. Construyó templos y rindió a los dioses lo que es de los dioses, sin favorecer a ninguno en especial, salvo a Horus, y se interesó sobre todo por el templo de Hetnetzut, donde se le adoraba como a un dios y le sacrificaban bueyes. Por esto el pueblo bendecía su nombre y lo ensalzaba altamente, contando sobre él historias maravillosas. Captá seguía también prosperando y enriqueciéndose, y nadie podía rivalizar con él. Como no tenía mujer ni hijos, había designado a Horemheb como su heredero universal, a fin de poder vivir en paz y gozar de sus riquezas. Por esto Horemheb no lo estrujaba tan implacablemente como a los demás ricos, y los perceptores lo respetaban. Captá me invitaba a menudo a su palacio, que estaba situado en el barrio de los nobles, y cuyos parques y jardines ocupaban un vasto espacio, de manera que no había ningún vecino que lo molestase. Comía en vajilla de oro, y en su casa el agua manaba a la manera cretense por grifos de plata, y su bañera era de plata también, y el asiento de sus comodidades era de ébano, y las paredes formaban mosaicos de piedras con dibujos divertidos. Me ofrecía platos exquisitos y vino de las pirámides, y tenía músicos y cantores, con las más bellas e ilustres danzarinas de Tebas, que nos divertían durante nuestras comidas. Daba también grandes banquetes a los que asistían encantados ricos y nobles, a pesar de que hubiese nacido esclavo y conservase modales vulgares, como por ejemplo sonarse con los dedos y eructar ruidosamente. Pero era un anfitrión generoso, y distribuía regalos preciosos entre sus huéspedes, y sus consejos en negocios eran juiciosos, de manera que todos se aprovechaban de su amistad. Sus frases y sus relatos eran de una comicidad irresistible, y a menudo se disfrazaba de esclavo para divertir a sus invitados y contarles bromas a la manera de los esclavos charlatanes, porque era suficientemente rico para no temer ya alusiones desagradables a su pasado. Y me decía: «Oh, dueño mío, Sinué, cuando un hombre es muy rico, no puede arruinarse, y es más rico cada vez, aunque no haga nada para ello. Pero mi fortuna procede de ti, Sinué, y por esto te reconozco como mi dueño, y no te faltará jamás nada mientras yo viva, aunque es mejor para ti no ser rico,
porque no sabes aprovecharte de la riqueza, y no harías más que provocar el escándalo y el desorden. En el fondo fue una suerte para ti dilapidar tu fortuna en tiempos del viejo faraón. Pero yo velaré para que no carezcas nunca de lo necesario. Protegía también a los artistas, y lo esculpieron en la piedra, y su retrato era noble y distinguido, y tenía los miembros delgados y las mejillas altas. Sus ojos parecían que viesen y estaban con una tablilla sobre las rodillas y un estilete en la mano, pese a que no supo nunca escribir, pues tenía escribas y contables. Estas estatuas divertían mucho a Captá, y los sacerdotes de Amón, a quienes había hecho grandes regalos a su regreso de Siria, colocaron una en el interior del templo. Se hizo construir igualmente una vasta tumba en la necrópolis, y los artistas cubrieron los muros de numerosas imágenes de Captá, entregado a sus ocupaciones cotidianas, y tenía un aspecto elegante y noble, sin barriga, porque quería engañar a los dioses y llegar al reino de Occidente tal como hubiera querido ser, y no tal como era. Con este objeto, se hizo redactar un libro de los muertos que era el más artístico y complicado que había visto nunca, y comprendía 12 rollos de imágenes y escrituras, así como unas conjuraciones para aplacar los espíritus de los infiernos y dotar la balanza de Osiris de pesos trucados y sobornar a los 40 babuinos. Estimaba que la seguridad importa sobre todo, y respetaba a nuestro escarabajo más que a ningún dios. Yo no envidiaba las riquezas de Captá ni su felicidad, como no envidiaba el placer y la satisfacción de mi vecino. Y en vista de que la gente era feliz, no quería ya quitarle las ilusiones, porque a menudo la verdad es cruel, y vale más matar un hombre que quitarle las ilusiones. Pero las ilusiones no me dejaban ninguna paz, y el trabajo no me contentaba. Y no obstante, durante muchos años, traté y curé numerosos enfermos, y realicé también algunas trepanaciones, y solo 3 enfermos murieron de ellas, de manera que mi reputación de trepanador se extendió muy lejos. Pero a pesar de todo no estaba satisfecho, y Muti me comunicaba quizá su misantropía, de manera que refunfuñaba contra todo el mundo. Reprochaba a Captá sus excesos, y a los pobres su pereza, y a los ricos sus riquezas, y a los jueces su indiferencia, y no estando contento de nadie, disputaba con todo el mundo. Pero nunca trataba bruscamente a los enfermos ni a los chiquillos, y los curaba causándoles el menor dolor posible, encargando a Muti distribuir pasteles de miel entre los chiquillos de la calle, cuyos ojos me recordaban los ojos claros de Tot. Y decían de mí: este Sinué es malhumorado y gruñón, y sus bilis hierven sin cesar, de manera que no sabe gozar de la vida, y sus malas acciones le persiguen, de manera que por la noche no puede dormir. Pero yo también hablaba mal de Horemheb, de quien todas las acciones me parecían malas, y sobre todo criticaba a sus soldados, que mantenía a cargo de los graneros reales, y llevaban una vida de vagancia, y se jactaban de sus hazañas en las hosterías y en las casas de placer, y provocaban alborotos, inquietando a las mujeres de las calles de Tebas. Porque Horemheb perdonaba a sus hombres todas sus fechorías, y no le desposeían nunca de la razón. Si los pobres iban a él a quejarse de que habían violado a sus hijas, les decía que tendrían que sentirse orgullosos de que sus soldados engendrasen una raza fuerte en Egipto, porque menospreciaba a las mujeres, y no veía en ellas más que un instrumento de procreación. Se me había puesto en guardia contra estas opiniones mías tan imprudentemente manifestadas,
pero no renuncié a ellas porque no temía nada. Pero a la larga, Horemheb se volvió desconfiado y susceptible. Y un buen día, sus guardias penetraron en mi casa y, echando a los enfermos, me llevaron ante su presencia. Era la primavera y la inundación se había retirado ya, y las golondrinas volaban sobre el río con su vuelo rápido como una flecha. Horemheb había envejecido, su nuca se había curvado, y su rostro era amarillo, y los músculos se marcaban bajo la piel de su largo cuerpo delgado. Me miró a los ojos y me dijo: Sinué, te he hecho avisar ya muchas veces, pero no haces caso de mis advertencias y sigues diciendo a todo el mundo que el oficio de soldado es el más vil de todos y el más despreciable, y dices que vale más morir en el seno materno que llegar a ser soldado, y que a una mujer le bastan 2 o 3 hijos, y que vale más criarlos bien que tener 8 o 9 y ser pobre. Has dicho también que todos los dioses son iguales, y que los templos son lugares oscuros, y que el dios del falso faraón era mejor que los otros. Y dices que el hombre no debe comprar a otro para tenerlo por esclavo. Y pretendes que el que siembra y recoge la cosecha debería también poseer la tierra, incluso si pertenece al faraón. Y has osado decir que mi régimen no difiere del de los hititas, y una serie de estupideces más que merecen tu envío a las minas. Pero he sido paciente contigo, Sinué, porque un día fuiste mi amigo, y mientras vivió el sacerdote ahí, tuve necesidad de ti, porque eras mi único testigo contra él. Pero ahora ya no me eres necesario, sino al contrario, podrías perjudicarme a causa de todo lo que sabes. Si hubieses sido cuerdo y prudente, hubieras cerrado la boca y vivido tranquilamente, porque nada te hubiera faltado. Pero en lugar de esto, vomitas basura sobre mi cabeza, y no quiero tolerarlo más. Se excitaba hablando, golpeándose sus muslos delgados con la fusta, y fruncía el ceño al proseguir. En verdad eres como el piojo de la arena entre los dedos de mis pies, o el abejorro sobre mis hombros. Y en mi jardín no tolero matorrales estériles que no dan más que espinas venenosas. De nuevo es primavera en el país de Kemi. Las golondrinas comienzan a hundirse en el fango. Las palomas se arrullan y las acacias florecen. La primavera es una estación peligrosa, porque suscita siempre perturbaciones y vanas palabras. Y los jóvenes ven rojo y cogen piedras para lapidar a los guardias, y han ensuciado ya mis imágenes en algunos templos. Por esto tengo que desterrarte de Egipto, Sinué, de manera que no volverás a ver más el país de Kemi, porque si te permitiese quedarte aquí, llegaría el día en que tendría que dar orden de ejecutarte, y no quiero verme obligado a ello porque eres mi amigo. Tus palabras insensatas podrían, en efecto, ser la chispa que enciende los cañaverales secos, y una vez encendidos, arden con altísimas llamas. Por esto tus palabras son a veces más peligrosas que las lanzas, y quiero extirpar de Egipto tus palabras sediciosas como un buen jardinero arranca las malas hierbas. Y comprendo a los hititas que empalaban a los hechiceros a lo largo de las rutas. No quiero que el país de Kemi siga siendo pasto de las llamas, ni a causa de los hombres, ni a causa de los dioses. Y por esto te destierro, Sinué, porque ciertamente no has sido nunca egipcio, sino que eres un curioso bastardo cuyo cerebro no abriga más que pensamientos enfermizos. Quizá tuviese razón, y la pena de mi espíritu provenía acaso de que en mis venas la sangre sagrada de los faraones se mezclaba con la sangre pálida de los crepúsculos de Mitanni. Pero a pesar de todo, estas palabras me hicieron reír,
y me puse la mano delante de la boca por cortesía. Y sin embargo, me sentía lleno de temor, porque Tebas era mi ciudad. En ella había nacido y vivido, y no quería vivir en otro sitio que Tebas. Mi risa hirió a Horemheb, que había pensado que me postraría a sus pies implorando el perdón. Y por esto blandió su fusta y dijo: Está decidido, te destierro para siempre, y cuando mueras, tu cuerpo no podrá ser enterrado en Egipto, pese a que te autorizo a hacerte conservar para siempre según la tradición. Tu cuerpo reposará en la ribera del mar oriental, en el lugar donde se embarca hacia Punt, y allá es donde te destierro, porque no puedo enviarte a Siria, donde quedan muchos carbones medio apagados, y tampoco al país de Cush, porque dices que todos los hombres son iguales, y que los egipcios y los negros valen lo mismo. Y podrías sembrar ideas locas en la cabeza de los negros. Pero la ribera del mar está desierta, y podrás hacer discursos a las rocas rojas, al viento del desierto y a las olas, y tendrás como auditores a los chacales, los cuervos y las serpientes. Los guardias medirán el espacio en el que podrás moverte, y te matarán con sus lanzas si tratas de moverte del lugar fijado. Pero por lo demás, no carecerás de nada. Tu lecho será blando, y tu comida abundante, y te mandarán todo lo que pidas, y sea razonable, porque el destierro en la soledad es un castigo suficiente para ti. No quiero perseguirte, porque has sido mi amigo. Yo no temía la soledad, porque toda la vida había sido solitario, pero mi corazón se fundía de tristeza al pensar que no volvería nunca más a ver a Tebas, que jamás volvería a pisar la mullida tierra del país de Kemi, y que nunca más volvería a beber agua del Nilo. Y por esto le dije: no tengo muchos amigos, porque la gente me huye a causa de mi lengua acerada y amarga, pero me permitirás, sin embargo, despedirme de ellos. Quisiera también decir adiós a Tebas y recorrer una vez más la avenida de los carneros, respirar el olor del incienso entre las grandes columnas del templo y aspirar por la noche el olor del pescado frito en el barrio de los pobres, cuando las mujeres encienden fuegos delante de las cabañas de barro y los hombres regresan del trabajo con los hombros caídos. Horemheb hubiera seguramente accedido a mi demanda si me hubiese arrojado llorando a sus pies, porque era muy vanidoso, y la principal causa de su rencor contra mí era que no lo admiraba ni lo adulaba. Pero, pese a que fuese débil y tuviese un corazón de oveja, no quería humillarme delante de él, porque la ciencia no debe inclinarse ante el poder. Oculté mi boca para disimular un bostezo, porque un miedo intenso me da siempre ganas de dormir. Y sobre este punto creo diferir de la mayoría de la gente. Y entonces Horemheb dijo: no me gustan los retrasos ni las efusiones, porque soy soldado. Vas a partir inmediatamente, y tu partida será fácil, y no habrá manifestaciones ni alborotos en Tebas, porque te conocen, y mejor de lo que te figuras. Partirás en una litera cerrada, y si alguien quiere acompañarte, lo permito, pero tendrá que permanecer contigo en tu lugar de deportación para siempre, incluso después de tu muerte, y morir él también allí, porque las ideas peligrosas son contagiosas como la peste, y no quiero que el contagio se extienda por Egipto. En cuanto a tus amigos, si piensas en un esclavo de molino de dedos deformados y en un artista borracho que dibuja dioses agachados en los bordes del camino, y algunos negros que han frecuentado tu casa, los buscarás en vano, porque han emprendido un largo viaje del que no se regresa nunca. En aquel instante odiaba a Horemheb,
pero me detestaba a mí mismo mucho más, porque mis manos habían sembrado de nuevo la muerte, y mis amigos habían sufrido por causa mía. No dije ni una palabra más. Coloqué mis manos a la altura de las rodillas y salí. Y Oremheb dijo simplemente: el faraón ha hablado. Los guardias me metieron en una litera cerrada que salió de Tebas y me dirigí hacia el este, más allá de las montañas, siguiendo un camino empedrado que Oremheb había hecho construir. El viaje duró 20 días y llegamos a un puerto donde cargaban los navíos que partían con destino a Punt. Pero el puerto estaba habitado y los guardias me llevaron siguiendo la ribera hasta un pueblo abandonado, a 3 jornadas del puerto. Allí midieron el espacio en que me podía mover y me construyeron una casa en la cual he vivido todos estos años, y no me faltó en ella jamás nada de lo que pude desear. Y he vivido la vida del rico, y he tenido papiro fino, y lo necesario para escribir, y cofres de madera negra en los que conservo lo que escribo, y mis instrumentos de medicina. Pero este es el último libro que escribo, y no tengo gran cosa que añadir, porque estoy cansado, y soy viejo, y mis ojos están fatigados, de manera que no distingo ya claramente los signos. Creo que no hubiera podido soportar esta vida si no hubiese imaginado escribir mis recuerdos y revivir de esta forma mi existencia. Quisiera comprender por qué he vivido, pero al final de este último libro lo sé todavía menos que nunca. Cada día el mar se extiende delante de mí, y lo he visto rojo y negro, verde de día y blanco de noche, y durante los grandes calores más azul que las piedras azules. Y estoy cansado de contemplar el mar, porque es demasiado grande y demasiado espantoso para que se pueda contemplar toda la vida. Y he contemplado también las montañas rojas en torno a mí, y he estudiado las pulgas de arena, y los escorpiones, y las serpientes han sido mis amigos, y no me huyen, sino que me escuchan. Pero creo que los escorpiones y las serpientes son malos amigos para el hombre, y por esto estoy cansado de ellos, como estoy cansado de las olas eternas de este mar sin fin. Debo todavía mencionar que el primer año después de mi destierro, cuando llegó al puerto la caravana de Punt, me siguió mi fiel Muti. Llevó sus manos a la altura de las rodillas y me saludó, y lloró amargamente, viendo mi triste estado, porque mis mejillas estaban hundidas y mi vientre se había fundido, y todo me era indiferente. Pero reaccionó pronto y comenzó a cubrirme de reproches, y refunfuñando me dijo: ¿no te había puesto 1000 veces en guardia contra tu naturaleza, que no puede gastarte más que malas bromas? Pero los hombres son más sordos que las piedras, y son como chiquillos que tienen que romperse la cabeza contra los muros. En verdad ha llegado para ti el momento de calmarte y vivir con cordura, puesto que ese pequeño objeto que los hombres ocultan bajo sus vestiduras, porque se avergüenzan de él, no te atormenta ya ni te da fiebre, porque de él proviene todo el mal del mundo. Pero cuando le reñí por haber abandonado Tebas para reunirse conmigo sin esperanza de regreso y ligar su existencia a la de un desterrado, me respondió bruscamente: al contrario, creo que lo que te ha ocurrido es lo mejor que te podía ocurrir, y creo que el faraón Oremheb es verdaderamente tu amigo, puesto que te ha mandado a un lugar tan tranquilo para pasar tu vejez.
También yo estoy fatigada de la agitación de Tebas y de los vecinos pendencieros que me piden prestados mis utensilios sin jamás devolverlos, y vacían sus basuras en mi patio. Pensándolo bien, la casa del antiguo fundidor de cobre no era la misma después del incendio, y el horno quemaba mis asados, y el aceite se volvía rancio en mis jarras. Había corrientes de aire en la cocina, y los postigos crujían sin cesar. Pero aquí podremos empezarlo todo desde el principio y arreglarlo todo a nuestro gusto. Y he visto ya un terreno excelente para plantar mi huerto, y plantaré en él los berros que tanto te gustan, oh dueño mío. En verdad voy a hacer trabajar a estos holgazanes que el faraón te ha dado para defenderte contra los bandoleros y ladrones, y los mandaré cada día a la caza y a la pesca, para procurarte caza y pescado fresco, y cogerán mariscos y moluscos, pese a que temo que los pescados del mar no serán tan sabrosos como los del Nilo. Y además, quiero escogerme un buen sitio para mi tumba, porque no tengo intención de marcharme de aquí. Estoy harta de correr el mundo en tu busca, y los viajes me asustan, porque hasta ahora no había puesto nunca los pies fuera de Tebas. Así Muti me reconfortaba y consolaba, y creo que gracias a ella volví a tomar gusto a la vida y empecé a escribir. Estuvo encantada, porque veía que era una ocupación para mí, pero creo que en el fondo de su corazón juzgaba perfectamente inútil todo lo que escribía. Me confeccionaba excelentes platos, porque, según su promesa, había obligado a los guardias a trabajar, lo cual les hacía la vida amarga y maldecían a Muti, pero no se atrevían a resistirse, porque entonces ella los cubría de injurias, y su lengua era más aguda que el cuerno de un buey, y les contaba sobre el famoso pequeño objeto historias que les hacían bajar los ojos. Pero por otra parte, Muti les proporcionaba trabajo, lo cual les evitaba encontrar el tiempo largo, y algunas veces les ofrecía un plato de caldo o les daba cerveza fuerte, y les enseñó a prepararse una comida variada y sana. Cada año, con la caravana de Punt, Captanos mandaba numerosos cargamentos de objetos diversos, a los que añadía cartas dictadas a sus escribas para contarnos lo que pasaba en Tebas, de manera que no vivía completamente ignorado. Los guardias acabaron no deseando ya regresar a Tebas, porque tenían una vida agradable y mis regalos los enriquecían. Pero ahora estoy cansado de escribir y mis ojos están fatigados. Los gatos de Muti se sientan en mis rodillas y se frotan contra mis manos. Mi corazón está saciado de todo lo que he referido, y mis miembros aspiran al reposo eterno. No soy, quizá, feliz, pero tampoco soy desgraciado en mi soledad. Pero bendigo mis útiles para escribir, porque me han permitido volver a sentirme niño en la casa de mi padre Senmut. He recorrido las rutas de Babilonia con Minea, y los bellos brazos de Merita han rodeado mi cuello. He llorado con los desgraciados, y he distribuido mi trigo entre los pobres, pero me niego a evocar de nuevo mis malas acciones y la tristeza de mis pérdidas. Soy yo, Sinué el egipcio, quien he escrito todos estos libros para mí mismo, no para los dioses ni los hombres, ni para asegurar la inmortalidad de mi nombre, sino para apaciguar mi pobre corazón que ha tenido la medida entera. Sé que los guardias destruirán a mi muerte todo lo que he escrito y derribarán los muros de mi casa por orden de Oremheb. Pero no sé si esta perspectiva de demolición completa me contraría. Mas guardo preciosamente estos 15 libros, y Muti
ha tejido para cada uno de ellos un sólido estuche de fibras de palmera, y las colocaré en un cofre de plata, y este cofre en una sólida caja de madera dura que será puesta a su vez en una caja de cobre, como un día los libros sagrados de Thoth, que fueron encerrados en una caja y arrojados al río. Pero ignoro si Muti conseguirá sustraer la caja a los guardianes y colocarla en mi tumba. Porque yo, Sinué, soy un hombre, y como tal he vivido en todos los que han existido antes que yo, y viviré en todos los que existan después de mí. Viviré en las risas y en las lágrimas de los hombres, en sus pesares y sus temores, en su bondad y su maldad, en su debilidad y su fuerza. Como hombre, viviré eternamente en el hombre. Y por esta razón, no necesito ofrendas sobre mi tumba ni inmortalidad para mi nombre. He aquí lo que ha escrito Sinué el egipcio, que vivió solitario todos los días de su vida. Fin. Mika Waltari, Helsinki, 19 de septiembre de 1908, Helsinki, 26 de agosto de 1979. Es uno de los escritores de Finlandia más famosos internacionalmente, conocido especialmente por sus novelas históricas. Su novela más famosa es Sinué el egipcio, publicada en 1945, la cual ha sido adaptada para el cine. Las obras de Waltari han sido traducidas a más de 30 idiomas. Waltari fue un autor muy prolífico. Escribió por lo menos 29 novelas, 6 colecciones de poesía, 26 obras de teatro y además varios guiones para radio y cine, traducciones y cientos de reseñas y artículos.